La escuela de María, camino que conduce a la vida. Palabras de Jesús y de María a consuelo. 1.9. No hay que confundir la sencillez con la ignorancia. Con más frecuencia de la que quisiera, oigo decir, María era una pobre aldeana que ni siquiera sabía leer ni escribir y era tan sencilla que hacía las labores de su casa, lavaba y cocinaba y atendía a Jesús y cuidaba a su esposo. A María hay que felicitarla y hay que tomarla por modelo porque supo combinar lo divino con lo humano, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para María hubiera sido más fácil quedarse en el templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Y digo esto porque María, por sus virtudes y sus conocimientos de Dios, no podía ser otra cosa que un alma contemplativa. Tuvo por tanto que dominar sus deseos, y sin dejar de ser contemplativa, se dedicó también a su hogar, cumpliendo con sus obligaciones de madre y de esposa, ya que era la voluntad de Dios. Esta alternancia entre lo divino y lo humano, más que ignorancia, era sabiduría. María Santísima merece el elogio de la mujer sabia y piadosa, y de la mujer hacendosa y fuerte, porque ante este cúmulo de cosas que unos y otros dicen, yo me pregunto, si Dios concediera al hombre poder para crear a su propia madre, ¿cómo la crearía éste? Bien seguro que impecablemente perfecta en toda orden, llena de sabiduría y ciencia, y exuberante de belleza y hermosura. Pues bien, el Señor tiene que ser ese poder creador y por eso creó para sí mismo a la más excelente, a la más completa y sublime, a la más hermosa e intachable, a la más santa de todas las madres y de todos los tiempos. Creó a María, mujer extraordinariamente perfecta, enriqueciéndola de dones, colmándola de gracias y ataviándola de virtudes. Regalo que no tiene precio es María. La sencillez, la humildad y la pobreza tomaron asiento en el alma de la celestial Señora. La sabiduría y ciencia de Dios enseñaron a María a ser austera y con medida en todo, cual corresponde a la madre de aquellos que se hicieron necios por amor a Cristo y débiles para que otros fueran fuertes y viles para que otros fueran ilustres. No podía tener servidumbre la madre de aquel a la que había venido a servir, y no podía tener riquezas cuando los hijos de Dios que les dio pasaban hambre, tenían sed, andaban como vagabundos y eran considerados como desecho del mundo y estropajo de todos. Por tanto, no se debe confundir la sencillez de corazón con la ignorancia, ni la pobreza de espíritu con la inteligencia. Se puede ser sencillo y altamente ilustrado en todas las cosas de Dios, y por el contrario se puede alardear de sabio y ser profundamente ignorante. Se puede ser humilde sin ser inteligente, y se puede ser inteligente no siendo humilde sino altivo. Segundo, María Santísima, Maestra de Consuelo. 2.1. Yo te enseñaré el camino que debes seguir. Eran tiempos maravillosos y no puedo olvidarlos. Han quedado grabados en mi alma y parafraseando al santo Job, manifiesto, quien me diera que se escribiesen aquellas experiencias y se consignaran en un libro y que con punzón de hierro y de plomo se esculpieran para siempre en la roca, porque yo sé que son ciertas
y que algún día mi Señor se erguirá como fiador de su sierva, en contra de los que no creen. Todo empezó el día 29 de septiembre del año de gracia de 1987, un día sorprendente para mí, pues empecé a escribir la vida de la Virgen María en el misterio de Cristo. Y digo esto porque la primera sorprendida fui yo, pues jamás hubiera podido pensar cosa igual o parecida, ya que es imposible escribir sobre algo que se desconoce. Este desconocimiento sobre materias tan sublimes y perfectas como son las cosas de orden espiritual fue para mí conciencia, una prueba fehaciente en favor de la verdad y veracidad de los libros. Convencida de ello, debo proclamar el poder del Señor, pues con su sabiduría Él vino en ayuda de mi ignorancia, y qué profundo amor me manifestó al darme como maestra a María, su Santísima Madre. Han pasado los años y aún recuerdo estas palabras de la Virgen. Consuelo, entra en el alma y en el aula santa. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Ella comenzó a explicarme su vida con palabras muy sencillas, pero llenas de amor. Su lenguaje era tan ameno que oyéndola las horas pasaban casi sin darme cuenta. Los principios fueron muy malos. Por mi parte había grandes inconvenientes, dado que soy por naturaleza una persona pragmática, desconfiada y me gusta analizarlo todo, no por curiosidad, sino porque amo la verdad y no quiero engañar ni ser engañada. Esto lo decía Consuelo. Y sigue Consuelo diciendo, esta inclinación a rechazar las cosas de orden espiritual, que por ser muy sublimes y santas no entendía, y que escapaban a mi inteligencia, se fue aminorando poco a poco. De una parte, se iba cumpliendo lo que la madre me decía, y de otra, yo estaba escribiendo María, puerta del cielo, sin más ayuda que la divina. Como madre y maestra, María se propuso darme a conocer la palabra de Dios. Por eso continuamente me decía, debes familiarizarte con las Escrituras para que puedas conocer al Señor y puedas apreciar su bondad y misericordia, su paciencia y amor. Comenzaba pues instruyéndome en la fe y en la doctrina, y cuando se apoyaba en la palabra de Dios me decía, abre la Biblia. Yo abría la Biblia al azar y lo que ella me estaba diciendo se me presentaba ante los ojos. Solo tenía que añadir el capítulo y el versículo del libro correspondiente. Así es como fui conociendo la palabra de Dios. 2.2 María me enseñó a conocer las Sagradas Escrituras. Yo siempre tuve el ferviente deseo de que también yo pudiera decir con San Pablo, para mí la vida es Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero este deseo todavía era muy lejano, y lo deseo todavía. Un deseo, un ideal, pues mi adhesión a Cristo no es perfecta, y mi intimidad con Él es constante, y a lo largo de mi vida son muchas las veces que yo le he fallado a Él. Pues bien, a pesar de mis flaquezas y miserias, el Señor una y otra vez se hacía el encontradizo, adentrándome en mi vida. Él me enseñó a orar al Padre, por mí y por todos los hombres. Me habló de la penitencia y el sacrificio, y me dijo, si no hiciereis penitencia, todos pereceréis. De esta forma sencilla me fue adoctrinando. Mi iniciación espiritual fue llevada por él
y su bondad y paciencia infinitas conquistaron mi corazón. Me sedujo y yo me dejé seducir, porque Él es más fuerte y me ha vencido. Todas estas cosas que me sucedían, aunque eran muy hermosas y sorprendentes, dejaban en mi alma paz y no me espantaban, porque el Señor debía poner un velo en mis ojos para que no se me quebrantara mi pobre naturaleza. Casi sin darme cuenta, me fui adentrando en un diálogo amoroso con aquel que es el amor. Lo más sorprendente de todo esto es que por aquella época yo no conocía las Escrituras, sabía de su experiencia porque tenía la Biblia en casa, pero no sé por qué, jamás la leí ni me interesé por ella. Pasado un tiempo, el Señor me dijo: Te he dado un don excelente, el más sublime de todos los dones. Y continuó diciéndome: Te he dado el don de la hermenéutica. Me informé del significado de estas palabras, pues ignoraba lo que quería decir, y supe que la hermenéutica era el don de conocer e interpretar las Escrituras. Cuando María llegó a mi vida, yo seguía ignorando la grandeza, la sabiduría y la ciencia que se ocultan en los libros sagrados, pues Jesús, cuando me hablaba, no me hacía volver los ojos a las Escrituras. En todo esto hay un misterio maravilloso, que años después he comprendido. María es por voluntad de Dios madre y maestra de la Iglesia, y tiene una función de cumplir junto a los hombres esta misión. Comenzó aquel glorioso día en que tras la visita del ángel ella dijo sí al Señor, abriendo su corazón al amor y recibiendo en sus entrañas al Hijo del Altísimo, el Verbo encarnado. María ejerció de madre y maestra cuando en las bodas de Caná dice a Jesús: no tienen vino. Y cuando a los que servían el vino les dice: haced lo que Él os diga. María siguió siendo madre y maestra de la primitiva iglesia y fue consuelo para los afligidos. Enjugó el llanto de los que padecían amargura en su corazón, y fue como abrigo contra el viento, como refugio contra la tempestad, como torrente de agua en tierra sedienta, como sombra de una gran roca en tierra desértica. María fue, sobre todo, lazo de unión, y aquel ángel de paz, con su ejemplo, enseñó a los discípulos del Maestro a permanecer unidos a la oración y a perseverar en la fe, a creer en el amor a Dios y a ser fieles a las enseñanzas de Jesús. 2.3. Mi corazón vela. María, como madre y maestra, está siempre activo su corazón, vela, no duerme ni descansa, y continúa prestando su ayuda al hombre porque sabe que el hombre necesita del amor y la protección de la madre, las enseñanzas y los consejos de la maestra, y así como María me enseñaba a conocer y a comprender y amar las Escrituras, en esta misión la sublime maestra puso todo su empeño y hasta tal punto se afanó que escribió en mi alma, no con tinta sino con el Espíritu Santo, la sublime ciencia de los libros sagrados. Ella me tomó de la mano y me fue mostrando los tesoros que encierran las sagradas Escrituras. Me adentró en los repliegues de las parábolas y descubrió la hermosura de los ritos y de los símbolos.
María despertó en mí hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios, y me infundió por ella tal amor, respeto y reverencia, que ahora he llegado a comprender las palabras de Jesús. Me decía: Consuelo, te he dado un don extraordinario y un don muy sublime y excelente. En efecto, conocer la palabra de Dios es como zambullirse en la fuente de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios. Para amar y amar para cumplir la palabra que se nos ha revelado. Con toda intención digo, la palabra que se nos ha revelado, porque María no enseña nada nuevo. Su misión no es desvelar los misterios de Dios, porque los misterios permanecerán ocultos hasta que el Padre quiera revelarlos o el Hijo quiera darlos a conocer. María es como la estrella del oriente, que con la luz de sus enseñanzas, todas ellas basadas en las Escrituras, señala al pueblo de Dios el camino que lleva a Jesús, fruto bendito de su vientre, y lo hace con paciencia y amor porque quiere que andemos en fidelidad y que nuestro corazón únicamente tema a Dios. María nos recuerda las palabras de Jesús el Maestro y nos anima a profundizar en el mensaje de salvación, y con su ejemplo de perfecta creyente nos invita no sólo a creer, sino a practicar todas las virtudes y a vivir la doctrina evangélica de palabra y de obra, con el fin de que podamos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Escuela de María, camino que conduce a la vida. Palabras celestiales de Jesús y de María a Consuelo. 2.4. María enseña la doctrina evangélica. María es maestra sapientísima, porque primero fue una fiel y aventajada discípula del Divino Maestro. En ella se hicieron realidad estas palabras de la Escritura: Señor, me ha dado lengua de discípulo para saber sostener con palabras al cansado. Cada mañana despiertan mis oídos para que oiga como discípulo. El Señor me ha abierto los oídos, y yo no me resisto y no me echo para atrás. María tiene siempre presente al Señor. Sus ojos están fijos en Él, como los ojos de la sierva están en la mano de su señora. El Altísimo se le dio a conocer, y ella lo ha entendido. Y este conocimiento de la sabiduría y ciencia de Dios que tiene María le ha hecho distinguir lo precioso de lo vil, lo que es recto según los preceptos de Dios y lo que es abominable. María conoce profundamente a Jesús, no sólo por la vía de un conocimiento ordinario, propia de la convivencia, sino por un don divino y excelente que le hace intuir su riqueza espiritual, así como percibir y en muchos casos presenciar las obras de virtud y las operaciones de su purísima alma. María, por tanto, sabe que Jesús es el modelo perfecto, el camino por donde las almas fieles deben caminar. Asimismo, María no enseña de oídas. Nadie le contó quién era Jesús, porque ella tuvo en su corazón la primera y más rica experiencia de Dios. María bebió de la roca viva que es Cristo, se alimentó del pan de la palabra, y Jesús, fuente de sabiduría, brotó de su seno. La celestial Señora está sumergida en las purísimas aguas de la gracia. Por tanto,
No es de extrañar que María sea un vivo retrato de su amado Hijo, no sólo por su parecido físico, sino porque entre ambos hay una semejanza espiritual y una complicidad ordenada a un mismo fin, hacer en todo la voluntad del Padre. María enseña lo que ha aprendido de Jesús el Maestro, y como es fiel a la doctrina de Cristo, la palabra de la verdad está en su boca y en sus enseñanzas. No se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. María se complace sirviendo a Dios y Dios se complace en su humildad y generosa entrega de María. Y esta complacencia del Padre es el agrado del Hijo, y por fuerza poderosa del Espíritu Santo, este agrado se convierte en gracia. María ha hallado la gracia a los ojos de Dios, y esta gracia se transforma en gloria. La vida de María es un canto de alabanza y de gloria a Dios. En efecto, María es gloria para Dios, y Dios es la gloria de María. De ahí que el resplandor de la mujer vestida de sol no tiene ocaso. 2.5 María, maestra de la vida interior. El Evangelio dice: la madre de Jesús, María, lo conservaba fielmente todo en su corazón, ante la grandeza inconmensurable que se le muestra a sus ojos y ante las maravillas que el justo Simeón dice de Jesús. María guardaba humildemente un profundo silencio. María oye en su corazón la palabra de Dios y conoce los secretos del Altísimo. Por eso, su silencio no es fruto de lo inesperado ni de la ignorancia. Su silencio es aceptación, un silencio contemplativo que se convierte en aceptación, se convierte en un sí interminable, un silencio que es oración y alabanza y acción de gracias a Dios, porque tuvo a bien mirar la humildad de su sierva y porque obró en su alma maravillas. María sabe que su Hijo Jesús es también Hijo del Altísimo. El ángel del Señor así se lo había anunciado, y María lo sabe, y lo tiene presente, y ante la grandeza queda ensimismada, guarda silencio y contempla con reverencia el misterio de Dios. María, como Madre del Redentor, está sumergida en este misterio, y con su entrega generosa a Dios y con su aceptación de la voluntad divina, está cooperando en la obra salvífica y redentora. María es la maestra perfecta de la vida interior, porque María todo lo interioriza. Su vida estaba oculta con Cristo en Dios. María retuvo en su corazón todo aquello que el cielo había comunicado, lo que el temeroso Simeón le había dicho, y lo que Jesús le mostraba con sus palabras y sus obras. Ella todo esto lo guardaba en lo más íntimo de su ser, y en la meditación encuentra la sabiduría y la ciencia, y en la presencia de Dios halla la vida. María puede colmar de bienes a los pobres, porque Dios la enriqueció espiritualmente. Por eso, a los que tienen hambre los alimenta con el pan de la inteligencia y da a beber el agua de la sabiduría a los que tienen sed. María está llena de gracia, llena de Dios. Ella, por disposición divina, distribuye aquellas gracias que ha recibido de su amado Hijo Jesús, gracias y bendiciones que son un tesoro de incalculable valor, y que María guardó en el cofre sagrado de su corazón. Por eso, de la abundancia de su corazón habla su boca. Las enseñanzas que recibió de Jesús, el Maestro, las palabras que meditó en su corazón y los ejemplos que siguió durante toda su vida, hacen de María una maestra perfectísima. 2.6
María vivió en Dios y para Dios. ¿Por qué María es maestra perfecta de la vida interior? Porque María vivió en Dios y para Dios. Ella no era del mundo, por eso pasó desapercibida a los ojos del mundo. Huyó de todo horror, de todo honor y de toda gloria, y se abrazó a la cruz. María fue probada como se prueba el oro con el sufrimiento, con las tribulaciones, con las necesidades y fatigas, con los desvelos y soledades. Siendo de Dios conocida, pasó ante los hombres como una desconocida. Sin embargo, por las angustias de su alma, muchos verán la luz. María no escribió en vano, María no recibió en vano la gracia de Dios, ni fueron baldías sus sufrimientos, al contrario, fortalecieron su fe, santificaron su alma y elevaron su espíritu. Si María no hubiera tenido bien comparados y compactado los cimientos de su vida interior, su casa espiritual se había derrumbado. Pero María edificó su casa con sabiduría y con prudencia la afirmó. Levantó sus muros con la fe y a su puerta la llamó esperanza. Llenó su recámara de la palabra salvadora y puso como escudo la paz. Firme en la fe, María soportó sin desfallecer el terrible sufrimiento de la pasión y muerte de Cristo, y con la esperanza puesta en la resurrección, aceptó en silencio los ultrajes, las burlas, el desprecio y el sarcasmo que como saetas envenenadas iban dirigidas contra su amado Hijo. Ciertamente María no murió en la cruz, pero su holocausto fue permanente y no sucumbió, y ante tantas tribulaciones no perdió la calma. De pie como un roble, soportó las inclemencias del tiempo, el vendaval de todas las amarguras, agitó sus ramas, pero el árbol de la vida, de cuyo seno nació nuestro Señor Jesucristo, se mantuvo erguido, dando testimonio de perseverancia en la prueba y de fidelidad en el amor. Abonadas por el sufrimiento, las raíces del terebinto crecieron con fuerza, y éste extendió sus ramas de gracia y hermosura. La vida bullía en sus adentros, y de esta vida interior se nutría el árbol, un terebinto de amor y de justicia, plantación del Señor para su gloria. María no vivió para sí, sino que oculta a los ojos del mundo, cubrió bajo el velo de la humildad su grandeza. Las excelsas virtudes de María pasaron desapercibidas para el mundo, y ni siquiera aquellos que estaban más cerca de su corazón supieron ver en su sencillez la majestad y grandeza de la llena de gracia, la madre del Verbo humanado. María, en la meditación, aprendió la sabiduría y la ciencia que se ocultan en la vida interior, y en esa convivencia con Dios se manifiesta su excelsa nobleza. La oración fervorosa de María, su fortaleza en la adversidad y su fe en las pruebas, su paciencia en la tribulación y su esperanza siempre renovada, aun en contra de toda esperanza, aquilataron su alma y acrecentaron sus virtudes, haciendo de ella una maestra perfectísima de la vida interior. María se alza como una estrella brillante para iluminar a los que viven en sombra de muerte. La Escuela de María, camino que conduce a la vida. Mensajes de Jesús y María a consuelo.
Tercero, los libros de la trilogía mariana. 3.1. ¿Quién es el autor de la trilogía mariana? Si hablara según el mundo y me atuviera estrictamente a lo aparente, debería decir que quien ostenta el título de autor de la trilogía mariana es Consuelo. Pero si doy a mis palabras un sentido espiritual y profundo, como corresponde al hombre que aspira a las cosas del cielo, mi respuesta es diferente y el lenguaje carnal se transforma en un lenguaje espiritual. Y entonces, con sencillez de corazón me atrevo a decir: el instrumento es Consuelo, la maestra es María, y el autor que ha inspirado la obra es el Espíritu Santo, ya que, bajo su acción poderosa, María me ha instruido en la sana doctrina y me ha enseñado a conocer la Sagrada Escritura. La potente luz del Consolador ha iluminado mi inteligencia, haciéndome comprender muchas cosas que antes escapaban a mi razón y que por mis propios medios jamás hubiera podido conocer ni comprender. El Señor me lo ha dado a entender y yo lo he comprendido. Por eso sé que todas las acciones encaminadas a la santificación del hombre y a la edificación del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, son una obra que se le atribuye a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Porque no hay obra perfecta ni santidad posible sin la ayuda de la asistencia del Espíritu Santo, en el cual todos hemos sido sellados. Este sello es el que distingue a los que son de Cristo de aquellos que no lo son. Este lenguaje para muchos puede resultar extraño, pero no por ello deja de ser cierto. Claro está que, para entender este lenguaje espiritual, hay que ser espirituales, porque si yo hablara el lenguaje del mundo, los hombres del mundo me entenderían, pero hablo de cosas de orden espiritual dirigidas a los espirituales, y aún así, muchos de los que se consideran espirituales no lo entenderían, mis palabras, y no solo no las entenderían, sino que serán para ellos motivo de escándalo y piedra de tropiezo. Y si pudieran, se rasgarían las vestiduras y se taparían los oídos, como lo hicieron el sumo sacerdote y el Sanedrín al escuchar el testimonio de Jesús y las palabras de Esteban. Es bien cierto que Dios entonteció la sabiduría de este mundo, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para aquellos que no quieran creer, no sirve la evidencia, porque siempre encontrarán un motivo que justifique su incredulidad. Por eso Jesús dice: aunque resucitara un muerto, no lo creerían. 3.2. Los símbolos nos acercan a la realidad. Hablamos pues para los perfectos, para los espirituales, para los sencillos hijos de Dios, para los nacidos no de la carne ni de la sangre, sino del agua y del Espíritu Santo. Pues bien, al libro de María, puerta del cielo, María lo llama la leche materna para niños recién nacidos, leche espiritual no falsificada, para que con ella podamos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué María compara este libro con la leche materna? Porque este libro trata temas de nuestra fe tan elementales y tan necesarios para la vida espiritual del hombre, que María lo compara a la leche materna, primer alimento que toma el recién nacido. Después de un periodo de aprendizaje sobre la doctrina más elemental en orden a la salvación, el hombre se encuentra más preparado para entender no sólo la vida de Cristo, su pasión y su muerte, sino todas aquellas cosas con las que de forma tan directa se enriquece nuestra fe y se acrecienta nuestro conocimiento. Y esto es bueno y grato ante Dios,
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, al libro María, estrella de la evangelización, por encontrarse el alma más preparada en la doctrina, María, empleando un lenguaje maternal, lo llama papilla, es decir, un alimento triturado que prepara al niño para que pueda acostumbrarse más adelante al alimento más sólido. Como siempre, la generosidad del cielo no tiene límite ni medida. Sin embargo, para acercarse a nuestra inteligencia, toma la medida de nuestra pequeñez, adaptándose a nuestro lenguaje, de forma que el contenido, siendo sublime e inmensamente grande, se ajusta al recipiente que lo recibe, nosotros, que siempre es pequeño e imperfecto, y todo ello que no se quebrante nuestra flaca naturaleza. Utilizando las palabras del gran apóstol, podría decir que María se nos muestra como una nodriza que cría a sus niños, y por esto, por amor, no solo por amor al hombre, sino por amor al Evangelio de Dios. Pero la leche, siendo alimento completo, no basta. Cuando el niño ha superado las primeras etapas de su vida, para que su desarrollo sea normal, necesita alimentos más sólidos, porque no puede para siempre ser niño. Niños, sí, mas solo en la malicia, y adultos en el juicio. Porque por eso al libro de María, trono de la sabiduría, por tratarse de un libro de contenido doctrinal, indicado para la formación moral y religiosa de aquellos que buscan la perfección, María lo llama manjar sólido, que es para los perfectos, los que en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo malo, hombres maduros en juicio, que ceñida su cintura con la verdad, siguen en pos de Cristo. 3.3 Unidad en la doctrina y diversidad en las formas. Cuando el Divino Maestro comenzó a predicar el Evangelio, los que le escuchaban, si eran hombres de buena voluntad, quedaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. El lenguaje de Jesús, siendo sencillo, era sublime, pues él enseñaba como quien tiene autoridad, la autoridad propia del Maestro, que no solo debe enseñar, sino que lo que enseña lo pone por obra. De ahí está la autoridad que todos reconocerán. Jesús, a la hora de enseñar la doctrina, es parco, no se detiene en relatos históricos ni en pequeños detalles que hermosean el mensaje, pero que no son en sí necesarios. La misión del Señor es bien concreta, y Él se atiende al mensaje de la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. El mensaje evangélico tiende más al espíritu que a cubrir las necesidades del cuerpo, porque dice el Señor, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis entenderlas ahora. Pero cuando viniere el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad plena, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os comunicará todas las cosas venideras. Cristo es la piedra angular rechazada por los hombres, pero por Dios escogida como piedra preciosa. Sobre esta piedra se levantará la casa espiritual, teniendo en cuenta que nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Cristo. En Él se inicia y consuma nuestra fe. El Espíritu Santo, cumpliendo su misión y a través de sus luces e inspiraciones, ha llevado a los hombres a la verdad, pero
Como un conocimiento de la verdad completa es imposible para este mundo, el Espíritu Santo sigue actuando no solo en la Iglesia universal, sino en todos y en cada uno de los miembros vivos de la misma Iglesia, los cuales, por la gracia del sacramento del bautismo, se han convertido en templos de Dios y morada del Espíritu Santo. La Escuela de María, camino que conduce a la vida. Palabras de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo a consuelo. 3.4. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Queda claro que debe existir unidad en la doctrina, así como un santo celo para conservar el depósito de la fe intacto e inmaculado. Pero este sentido de responsabilidad no debe servir de tropiezo ni debe ahogar las manifestaciones del Espíritu, el cual de diversas formas actúa en las almas. El reconocer la unidad de la fe sin negar la diversidad de los carismas y dones, así como a la hora de enseñar la doctrina, el utilizar para una mejor comprensión matices y formas comunes al hombre, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra revelada, es lo que diferencia a los buenos predicadores de los malos, a los espirituales de los carnales, a los sencillos y humildes de los soberbios y arrogantes, porque la blandura de los labios hace más eficaz la doctrina, y la sencillez del lenguaje penetra en los corazones si estas palabras están sazonadas de templanza, y en la templanza hay paciencia, y en la paciencia hay piedad. Si estas virtudes tenéis y en ellas abundáis, nadie recibirá en vano la gracia de Dios. Al contrario, los sencillos crecerán en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. He hablado de la unidad de la fe y de la diversidad en las formas, porque hay muchos que rechazan los libros de la trilogía mariana, cuando, para los sencillos y limpios de corazón, son auxilios divinos, y para el que cojea, las muletas que le ayudan a que no se descoyunte, y a que pueda seguir caminando por la senda del bien hasta alcanzar la fortaleza del perfecto. María enseña la doctrina evangélica con pureza del alma y con rectitud de corazón, y cuando la insigne maestra enseña, conserva su propio encanto y su estilo personal, que sin dejar de ser sencillo y estar al alcance de todas las inteligencias, es siempre sublime y elevado. Esto es así porque María está adornada de todo género de virtudes, y al mismo tiempo se da en ella esa maravillosa combinación de madre y maestra. María como maestra nos descubre en sus 3 libros una grandeza espiritual, de espíritu radiante de Dios y de un corazón encendido en amor, lleno de ternura y de misericordia, que se deja entrever, sentir y casi palpar detrás de cada palabra y de cada consejo, detrás de cada enseñanza y de cada sugerencia. Son estas tantas y tan sublimes que no las puedo enumerar suficientemente ni exponer todas sus maravillas. Solo puedo decir, la sabiduría de María, como viene de arriba, es pura, pacífica, indulgente y dócil. Por esto, las cosas escritas en estos libros son buenas para los humildes, mas para los soberbios se convierten en malas. María está capacitada para enseñar según la verdad los caminos de Dios y sabe corregir y aconsejar a los extraviados, aunque esos extraviados rechacen la corrección, pues es bien sabido que ninguna corrección parece por el momento agradable, sino dolorosa, pero al fin ofrece frutos apacibles de justicia a los ejercitados por ellas. María, como madre y maestra de la Iglesia, sigue instruyendo al pueblo de Dios, unas veces en silencio, con el ejemplo de su vida, una vida santa, oculta con Cristo en Dios,
y otras veces con sus palabras, tomando como vía la iluminación del Espíritu Santo. Ella nos dice: yo no callaré hasta que resplandezca en la tierra la justicia como luz esplendente. La delicadeza, la generosidad y la comprensión de la mujer, la ternura, la paciencia y el amor de la madre, la sabiduría, la templanza y la prudencia de la maestra, son estas las virtudes que adornan a María, sazonadas con su natural encanto, crean un estilo propio, una forma peculiar de transmitir la palabra y de enseñar la doctrina de Cristo. Pues bien, el compendio de todas estas virtudes, dones y gracias que adornan a María hacen escuela, de ahí el nombre de Escuela de María. 3.5. El lenguaje figurado. Dentro de esta diversidad de formas de expresión que completa y embellece el lenguaje y por tanto lo acercan más al hombre, están los símbolos y las figuras, los ejemplos y las parábolas. En el Evangelio se nos dice que Jesús anunciaba la palabra a las muchedumbres con muchas parábolas, según le podían entender, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo aparte, para enseñar y para explicar conceptos sublimes. María utiliza un lenguaje figurado, haciendo sencillo aquello que por ser de orden superior escapa a los sentidos. Así pues, cuando ella nos instruye, se acerca a la inteligencia de todos tomando las direcciones, las dicciones, las figuras y los elementos naturales más corrientes y comunes en la vida de los hombres. Y ahora bien, estas formas de llegar a los corazones y de acercar al hombre a las realidades espirituales, sólo es aceptada y comprendida por los sencillos y humildes de corazón, a quienes ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Por el contrario, estas enseñanzas no son captadas por los que alardean de sabios y son prudentes delante de sí mismos, porque hay una sabiduría que es execrable y una prudencia que acarrea mucha amargura, y el Evangelio afirma a los otros de fuera, todo se les dice en parábolas para que mirando miren y no vean, oyendo oigan y no entiendan. Y yo medito en mi corazón las palabras del Evangelio y me hago estas reflexiones. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como las enseñanzas de las parábolas no fueran entendidas por todos? Y las palabras de Jesús responden a mi pregunta. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios y prudentes y entendidos, y se las has revelado a los pequeños, humildes y sencillos. Queda claro que la pequeñez y la humildad son imprescindibles para todos los que quieren entrar en el reino de los cielos. Sencillez de corazón y la humildad son algo abominable para los soberbios que las desprecian. 3.6. Cada hombre recibe de Dios su propio don. Oh Dios, inmenso es tu poder y magnífica tu grandeza. Por eso desde el principio me confirmé en este juicio y ahora lo medito en mi corazón. Las obras del Señor, mi Dios, todas son buenas, y llegada su hora, todas cumplen su destino, porque Dios todo lo que empieza lo termina. Acompañada por el Espíritu, he ido adentrándome en las Sagradas Escrituras, y el Señor me ha dado a entender muchas cosas, y yo las he comprendido. Doy gracias a Dios porque ha abierto mi corazón para que pueda entender la sublime grandeza de la diversidad, siempre que se conserve inamovible la unidad en la doctrina y la comunión en la fe. La diversidad está desde el principio en los planes de Dios, pues aquel que tiene en sus manos el alma de todo ser viviente, Él creó la diversidad, la bendijo y la multiplicó.
Él pudo hacer un solo mundo, una sola especie, una sola raza, un solo hombre, pero sin embargo todo lo hizo diferente y lo distinguió a unos de otros. Es la sabiduría del Señor la que los diferencia y les dio diferentes destinos según el don recibido. Con el alma llena de gozo voy considerando las obras del Altísimo de dos en dos, y una frente a la otra, nada hay que añadir y nada hay que quitar. Todo cumple su misión según la voluntad de Dios y con amor y bondad. Él cuida del hombre, al que ha creado a su imagen y semejanza. Veo que en el sentido más amplio de la palabra, la diversidad es un don de Dios. Por eso, el Señor respeta la diversidad manifestando a través de cada criatura su gloria, poder y grandeza. Es maravilloso saber que Dios creó todas las cosas para la existencia. Por tanto, Dios no elimina lo creado, sino que lo enaltece, haciendo que las cualidades propias de cada criatura se transformen por el poder de su brazo y la cooperación del hombre en la gracia, en la virtud y en el mérito. Oh mi Cristo, abre tus ojos y mira a cuantos se mantienen fieles. Mira a los de alma descarriada y haz que aprendan a distinguir entre lo precioso y lo vil, entre lo divino y lo humano, entre lo esencial y lo transitorio. Restaurador de brechas, que transformas el mal en bien, que no destruyes a la criatura sino que la sublimas, la santificas y la salvas. A través de esta multiforme diversidad nos muestras tu amor, poder y grandeza, y cada una de tus criaturas manifiestan no solo tu hermosura oculta, sino que son el reflejo de tus infinitas perfecciones.